La iglesia de Éfeso estaba doctrinalmente correcta, pero poco a poco su corazón se fue enfriando, dejando su primer amor. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Willy Tapias y vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a estudiar las 7 iglesias, la cual la vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3. En este video específicamente vamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Hay 5 cosas que nos vamos a dar cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que a todas las iglesias siempre las va a elogiar. Aún aquella iglesia que está muerta, elogia a los creyentes que se mantienen fieles. Lo segundo es que vamos a ver que Dios va a exponer el pecado, va a reclamar el pecado que tienen. Lo tercero que va a hacer es le va a dar un mandato para su restauración. Lo cuarto que vamos a observar que siempre va a hablar de las consecuencias si no se arrepiente. Y lo quinto que vamos siempre a notar de nuestro Señor Jesucristo que siempre va a hablar de sus promesas. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, fue una de las iglesias principales allá en Asia. Fue fundada por el apóstol Pablo, específicamente en su tercer viaje misionero, donde él estuvo por 3 años estudiando, trabajando, predicando, enseñando con los líderes y los hermanos, los creyentes de esa iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20. Y posiblemente él influenció, o esa iglesia de Éfeso influenció, valga la redundancia, en toda Asia para la fundación y la edificación de las otras iglesias. Una de las características de Éfeso es que era famosa por el centro de adoración de la diosa Artesima, Diana, que era motivo de gran orgullo de los ciudadanos. Dice que su ídolo era una monstruosidad grotesca de muchos pechos y se creía popularmente que había caído del cielo. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 19, versículo 35. Este templo estaba atendido por numerosos sacerdotes, hombres, eunucos, esclavos y sacerdotisas que eran no solamente prostitutas. Ahí se hacían rituales, sacrificios, y todo eso terminaba en inmoralidades sexuales. A pesar de toda esa ciudad que era pervertida, había una iglesia fiel que estaba predicando la palabra de Dios y es a quien nuestro Señor Jesucristo le dirige esta carta. Cuando empezamos estudiando el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que siempre nuestro Señor Jesucristo da a entender que Él es el que da la revelación. Él es el autor. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Como ya estudiamos en el capítulo 1, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Es un poco largo, pero va a bendecir tu vida. Las 7 estrellas se refiere a las 7 iglesias y al que está en medio de los candeleros, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2, 3 y 6 vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia. Y Él empieza diciendo, yo conozco tus obras. Y en este punto quiero recalcar que nuestro Señor Jesucristo sabe todas las cosas, como hemos venido estudiando, y que ante Él nada está escondido. Y empieza recalcando, la iglesia de Éfeso tenía obras, mis hermanos. Lo segundo es que trabajaba arduamente por amor de su nombre, dice, sin desmayar. Cuando vamos a la palabra arduo en el contexto, vamos a ver la definición que exige todo lo que una persona tiene para dar física, mental y emocionalmente. Así era la iglesia de Éfeso. Lo tercero es que eran pacientes. Es decir, a pesar de esas circunstancias difíciles, en medio de todas esas tinieblas que estaban rodeados, ellos mantenían su fe. Lo cuarto es que no soportaban a los malos, dice la palabra. Es decir, ellos mantenían una conducta sana, normas, todo, eran sensibles al pecado, sin duda alguna siguiendo todas las instrucciones de la palabra de Dios. Lo quinto es que probaron los falsos apóstoles, hallándoles mentirosos. Podemos ver que tienen una característica muy importante. Tenían discernimiento espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando salió de Éfeso, les advirtió que vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Es decir, falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas. Cosa que ha sucedido durante toda la historia. Se ha levantado en el mundo mucha gente falsa, mal poniendo el evangelio, transversando la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, y por eso les invito a seguir estudiando la palabra de Dios que estamos haciendo el libro Apocalipsis, y en este canal que estoy bendiciendo con palabra de Dios y toda la palabra como está escrito. Lo otro que tenía la iglesia era que aborrecían a los nicolaitas.
Y la palabra puntualiza la cual Dios también aborrecía. Y aunque no tenemos detalles de esta doctrina, en lo que hemos estudiado podemos darnos cuenta que ellos tendían a la inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, todo en el lema, en nombre de la libertad cristiana. Es decir, que la iglesia podía compartir esos ritos y comer esas cosas y terminar adorando. Mas la palabra de Dios nos enfatiza que la iglesia de Éfeso rechazaba esto, aborrecía esto, no compartía esto, como nuestro Señor y Padre Celestial. Así que podemos ver y notar que a pesar de que esta ciudad de Éfeso estaba llena de tinieblas, de paganismo, de idolatría, había una iglesia que estaba activamente predicando, enseñando la palabra de Cristo, edificando a la iglesia, edificando a los santos, a los creyentes, estando pendientes de la misma iglesia en sus necesidades. Podemos notar que esta iglesia tiene una característica muy importante: eran obreros diligentes en la obra del Señor. Podemos ver que también tenían una mentalidad que no eran simplemente espectadores, estaban allí en la obra, recibían pero predicaban a Cristo. Podemos notar que era una iglesia, eran creyentes, que no se conformaban de comer de los frutos de los demás, sino que ellos mismos araban, sembraban y recogían su propia cosecha. Pero a pesar de toda esta obra que agradaba a Dios, porque a Dios le agrada todo esto, una iglesia que trabaja, que está ahí predicando, enseñando, discipulando, pero había algo que el Señor les hizo la reclamación y expuso también, y lo vemos en el versículo 4, y le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de que era una iglesia doctrinalmente correcta, que habían aprendido esa primera generación del apóstol Pablo y que habían empezado a amar, su servicio se empezó a volver todo mecanizado y habían descuidado lo más importante, y era el amor. Cuando habla específicamente del amor, que habían dejado eso, se refiere al amor a Dios, el amor a Jesús, el amor de los unos con los otros, cosas que está faltando mucho en la iglesia de Cristo. Y lo tercero, el amor a los perdidos. Podemos notar que era una iglesia por fuera que era muy robusta, pero había una enfermedad, un cáncer que poco a poco estaba degradando, descreciendo el amor que Dios realmente exigía. Si algo tenemos que entender como iglesia, que nuestro primer servicio a Dios es estar en la presencia de Dios. Recordemos que cuando se le preguntó a nuestro Señor Jesucristo cuál era el gran mandamiento de la ley, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Eso fue lo que respondió nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Dios sobre todas las cosas. Y después le dijo: y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estudiamos las Escrituras, los Evangelios, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo recalcó una y otra vez a sus discípulos que tenían que amar. Porque amando a Jesús, Él iba a morar en ellos, el Padre iba a morar en ellos y ellos iban a morar a Jesús. El amor era la base de todo. Dios dio su vida por amor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor. Así que lo más importante que el Señor enfatiza aquí a la iglesia era que habían dejado ese amor y Dios les estaba llamando a volver a ese primer amor. Cuando leemos el versículo siguiente, podemos notar que le da el mandato y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Lo primero que podamos ver es esto, le dice: recuerden. Si algo tenemos que hacer nosotros como cristianos, igual que la iglesia de Éfeso, es eso, recordar. El Señor dijo: mira, tienen que recordar. Vean de dónde han caído. Tenemos que recordar como cristianos de dónde estamos cayendo si no estamos amando a Dios, si no estamos amando al hermano, al prójimo. Tenemos que darnos cuenta, porque es fácil olvidar la palabra de Dios, fácil olvidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y apartarse de Dios. Por eso es que empieza una decadencia espiritual, cuando no tomamos tiempo para meditar en dónde estamos fallando. Lo segundo que le dio fue: arrepiéntense. El arrepentimiento es un acto que siempre Dios nos va a llamar todos los días en nuestra vida en las cosas que no estamos haciendo bien. Lo mismo aconteció con la iglesia de Éfeso. Tienen que arrepentirse de lo que están haciendo. Y lo tercero que le dijo: y haz las primeras obras. Sí, las que habían hecho al principio. Ellos venían de un fundamento y esas primeras obras, era leer la palabra de Dios, meditarla, la dedicación a la oración y adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Él les dijo: tienen que volver. Él les dijo todo esto para que fueran restauradas. Pero después vemos que va a ser la advertencia,
Porque la desobediencia, mis hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias. Él dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vendré a ti no se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un juicio que iba a venir sobre la iglesia de Éfeso. Si no se arrepentían, si no se apartaban de sus pecados, de sus malos actos, de lo que tenían que hacer. Así que esto podemos ver que sucede igualmente con nosotros. Todo pecado, toda desobediencia a la palabra de Dios, mis hermanos, amigos y oyentes que me pueden escuchar, siempre va a traer consecuencias. Y después la palabra de Dios termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea esto, a las iglesias en plural. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Escuchemos lo que nos está diciendo. Dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los que vencemos? La iglesia de Cristo. En 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los creyentes somos los más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al que venciere, dice aquí, nosotros la iglesia somos los vencidos, que permanecemos allí. Les daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida se hace referencia primero en Génesis capítulo 2, versículo 9, donde habla de ese árbol que estaba en el huerto del Edén. Más ya no está aquí. Aquí se refiere a la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Y aquí en esta vida la tenemos en nuestro corazón, pero algún día vamos a estar con Él. En ese paraíso que representa el cielo. Un día vamos a estar eternamente viviendo con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial en ese paraíso. Mis hermanos, aquí termino el estudio de la iglesia de Éfeso y espero de todo corazón que haya sido de bendición para sus vidas. Les pido una vez más que ustedes lo puedan compartir y puedan meditar, agarrar la palabra de Dios y volver a escuchar si es necesario, para que sea edificación para nuestras vidas. Igual que la iglesia de Éfeso, podemos ser algo muy robusto en cuanto a doctrina y estar correcto, pero el servicio eterno jamás va a reemplazar la intimidad y la relación que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo todos los días, porque allí es donde somos ministrados, transformados, moldeados. Allí es donde podemos cambiar la manera de pensar, porque es la presencia de Dios, el amor de Dios ministrando el corazón de cada uno de nosotros y de su iglesia. Mis hermanos, te invito para que compartas este video, le des like, le des tus comentarios, porque de la misma manera bendice este canal. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.